Queridos amigos, sean todos bienvenidos. En este video quiero mostrarles cómo hacer flux casero que les va a ser muy útil para cuando tengan que soldar con estaño y desoldar componentes electrónicos. Vamos a requerir dos insumos: resina de pino, también conocida como resina colofonia, que la pueden adquirir en cualquier droguería. Viene en piedras, como pueden observar. Con 100 gramos de esta resina hacen flux para muchísimo tiempo. Yo tengo una bolsa de a kilo porque la utilizo para otras cosas, además de hacer flux. Y alcohol isopropílico. También pueden adquirirlo en cualquier droguería. Vamos a utilizar un recipiente con tapa hermética, que puede ser de plástico o de vidrio. Colocamos resina colofonia. Y vamos a agregar alcohol isopropílico. La cantidad va a depender de la densidad que ustedes quieran lograr. Pueden ajustarla agregando más resina o más alcohol. Yo le coloco aproximadamente hasta que cubra la resina. Ahora hay varias formas de lograr que la resina se disuelva en el alcohol isopropílico. Yo quiero mostrarles la que yo utilizo y considero la más práctica de todas, que es simplemente dejar el recipiente cerrado herméticamente de un día para el otro, y van a ver que al día siguiente va a aparecer prácticamente disuelta en su totalidad la resina. Si falta un poquito, la agitan de esta forma y logran que se termine de disolver. Generalmente aparece totalmente disuelta. Yo acá tengo uno que dejé del día anterior y, como pueden ver, ya está listo para utilizarlo. Yo lo uso con esta densidad, sí, que es lo más líquido que se puede utilizar el flux. Ya más que esto no da un buen resultado. Una vez disuelta la resina colofonia en alcohol isopropílico y ajustada la densidad según lo deseado, ya está listo el flux para ser utilizado. Podemos recargar una jeringa o utilizarlo directamente con hisopos. Acá estoy aplicando el flux que realizamos antes de hacer una soldadura en estos filamentos de cobre, pero también pueden utilizarlo para componentes de montaje superficial. Sirve para desoldar y soldar componentes de montaje superficial. Es el que yo generalmente utilizo. Bueno, como pueden ver, el resultado es excelente. El estaño se desparrama perfectamente. La soldadura queda brillosa, ¿sí? Absorbe perfectamente. Solo queda limpiar con alcohol isopropílico. Por último, ya que estuvimos utilizando resina colofonia, quiero mostrarles una aplicación que me da un excelente resultado. La uso para limpiar la punta del soldador, acondicionar la punta del soldador. Lo coloco en caliente de esta manera en la resina, ¿sí? Como pueden ver, se funde, e inmediatamente paso a una esponja de bronce como esta, y como pueden ver, la punta queda perfecta para iniciar con la soldadura. Queridos amigos, si les gustó este video, comenten, compartan y no olviden suscribirse al canal. Sin nada más que agregar, les mando un fuerte abrazo.